Era una mañana tibia de finales de primavera, de esas en que el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles y bañaba de un resplandor dorado los jardines de la colonia. Mariana, que vivía sola en una casita de tejas rojas al final de la calle, había salido temprano a regar sus rosales. A sus 68 años conservaba una energía serena y un porte que imponía respeto, aunque quienes la conocían de cerca sabían que su carácter era cálido y generoso. Había perdido a su esposo hacía ya varios años y desde entonces encontraba refugio en las plantas. El jardín era su mundo, un pequeño paraíso que cuidaba con esmero. Sin embargo, había cosas que escapaban a sus fuerzas y no era raro que pidiera ayuda para mover macetas pesadas o reparar el viejo enrejado que separaba los canteros. Esa mañana, mientras observaba un rincón del terreno que necesitaba atención, vio pasar a Daniel, su vecino de 32 años, cargando una bolsa de herramientas. Él solía ofrecerle ayuda con los arreglos de la casa, y siempre lo hacía con amabilidad. «Daniel», lo llamó con voz suave, levantando la mano para saludarlo. «¿Tienes un momento? Creo que necesito un poco de fuerza en el jardín». Él se detuvo, sonrió y caminó hacia la reja. Tenía el cabello oscuro ligeramente despeinado y los brazos fuertes curtidos por el trabajo al aire libre. Siempre le había inspirado confianza, y aunque entre ellos no existía más que una cordial relación de vecindad, Mariana no pudo evitar que algo en su interior se estremeciera cada vez que lo veía entrar a su casa. Daniel aceptó de inmediato. Entró al jardín, dispuesto a ayudar. El calor del día empezaba a sentirse, y el aire estaba impregnado del aroma de jazmines. Mariana le mostró un rincón donde quería colocar unas jardineras nuevas. Mientras él se agachaba para medir el espacio y clavar unas estacas, ella lo observaba en silencio, notando la manera en que los músculos de sus brazos se tensaban con cada movimiento. Trató de apartar esos pensamientos, pero su respiración se volvió más corta, como si el aire estuviera cargado de algo más que sol y perfume de flores. «Eres muy atento, Daniel», dijo, acercándose un poco más de lo necesario para observar lo que hacía. «Siempre me salvas en el momento justo». Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. La mirada de Mariana, profunda y serena, se mantuvo fija en la suya más de lo habitual. Fue un instante breve, pero suficiente para que un cosquilleo extraño recorriera el cuerpo de ambos. Daniel apartó la vista con una sonrisa nerviosa y siguió trabajando, pero esa chispa ya estaba encendida. A medida que avanzaban con la tarea, los roces se volvieron inevitables. Sus manos coincidieron al levantar una maceta de barro. El contacto fue fugaz, pero bastó para que Mariana sintiera un calor extendiéndose por sus dedos. Daniel también se tensó, consciente de que aquel roce había despertado algo en él. Ninguno comentó nada, pero ambos supieron que no era un accidente cualquiera. El silencio del jardín se volvió espeso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Mariana, con un gesto aparentemente casual, se inclinó para acomodar una rama caída y dejó que su hombro rozara el brazo de Daniel. Fue un toque ligero, casi imperceptible, pero suficiente para que la piel de ambos se erizara. Daniel tragó saliva, intentando concentrarse en su labor, pero la proximidad de Mariana lo envolvía como un imán silencioso. Podía percibir el aroma de su piel mezclado con el de las flores, un perfume sutil y embriagador que lo mantenía inquieto. Ella, por su parte, sentía cómo la cercanía de aquel hombre joven despertaba sensaciones que creía olvidadas hacía mucho tiempo. «¿Quieres un poco de agua?», preguntó ella, con voz ligeramente temblorosa. Daniel asintió, y cuando Mariana le tendió el vaso, sus dedos volvieron a encontrarse. Esta vez, ninguno de los dos se apresuró a soltar el contacto. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y en esa pausa suspendida en el tiempo, se reveló lo que ambos trataban de ocultar. Un deseo naciente, profundo, que poco a poco iba tomando forma. El aire del jardín, impregnado de sol y humedad,
parecía arder alrededor de ellos. Los latidos de Mariana se aceleraron, y Daniel no pudo evitar que su pecho se agitara con una respiración más rápida. Era apenas el inicio de algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar, pero que ya era imposible ignorar. Ese día, entre macetas, tierra húmeda y el murmullo de las hojas, nació una tensión que cambiaría para siempre la manera en que se miraban. ¿Quieres que continúe con la parte 2.5, donde la tensión entre Mariana y Daniel empieza a desbordarse en nuevas escenas del jardín y más allá? La tarde avanzaba lentamente, y el sol se filtraba entre las ramas con un resplandor dorado que bañaba cada rincón del jardín. Daniel había terminado de fijar el enrejado, y Mariana, con una sonrisa agradecida, le tendió un sombrero de paja para cubrirse del sol. Era un gesto simple, pero en su mirada había algo más, un brillo que parecía invitarlo a quedarse un poco más. «¿Te sienta bien?», dijo ella al verlo ajustarse la cinta bajo la barbilla, con un tono juguetón que sorprendió al propio Daniel. Él se rió, aunque por dentro sintió un ligero estremecimiento. Mariana siempre había sido amable, pero ahora sus palabras tenían un matiz distinto, uno que rozaba la complicidad. Trató de ignorar la sensación, enfocándose en mover unas piedras para marcar el borde de un sendero. Sin embargo, no pudo evitar que su mente se desviara hacia la forma en que ella lo observaba, con esa calma que parecía esconder un torbellino. Mariana lo siguió hasta el rincón más sombreado del jardín, donde los helechos se extendían como un manto verde. El aire allí era fresco, pero la cercanía entre ellos generaba un calor distinto, más intenso. Daniel se agachó para colocar una maceta grande, y Mariana, al inclinarse para ayudar, dejó que su brazo rozara el suyo. Fue un contacto ligero, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles por un instante, atrapados en un silencio cargado. «Tienes unas manos firmes», murmuró ella, casi sin pensarlo, mientras sus dedos descansaban unos segundos de más sobre la piel de Daniel. Él levantó la mirada y la encontró observándolo con intensidad. No era una simple cortesía vecinal, era otra cosa, una chispa que crecía sin control. Daniel sintió que el pulso le martilleaba en las sienes. Quiso responder, pero las palabras no salieron. Solo permaneció allí, respirando el mismo aire, percibiendo el aroma embriagador de la piel de Mariana, mezclado con el frescor del follaje. Ella se apartó apenas, como si el propio atrevimiento la hubiera sorprendido. Se dirigió al banco de madera bajo el limonero y se sentó, invitándolo con un gesto de la mano. Daniel obedeció, aún turbado, y se dejó caer a su lado. El silencio era espeso, pero no incómodo. Se escuchaba el zumbido de las abejas, el canto lejano de los pájaros, y entre todo eso, la respiración entrecortada de ambos. «Hace tiempo que no comparto el jardín con alguien», dijo Mariana al fin, con voz baja, casi un suspiro. «Es extraño, pero se siente bien». Daniel asintió, incapaz de apartar la vista de ella. El sol iluminaba su cabello, resaltando cada hebra plateada con un brillo que lo hipnotizaba. No sabía cómo describir lo que sentía. Era como si la calidez del momento hubiera abierto una puerta que ninguno se atrevía a cruzar, pero que estaba ahí, esperando. Mariana estiró la mano para alcanzar una rama baja del limonero, y en ese movimiento su falda rozó la pierna de Daniel. No fue un accidente. La tela ligera rozó su piel, y un cosquilleo ardiente se extendió por todo su cuerpo. Él contuvo el aliento, consciente de la electricidad que los envolvía. «Disculpa», murmuró ella, pero su voz sonó más a provocación que a disculpa. Daniel no respondió. En cambio, dejó que su mirada hablara, una mezcla de desconcierto, deseo y nerviosismo. Mariana lo sostuvo con firmeza, y en ese intercambio silencioso, la tensión alcanzó un punto del que ya no podían retroceder. El viento agitó suavemente las hojas sobre sus cabezas y el tiempo pareció detenerse.
Mariana acercó su mano al banco, hasta que sus dedos rozaron los de Daniel. Fue un roce apenas perceptible, pero bastó para que un escalofrío recorriera sus cuerpos. Ninguno apartó la mano. Se quedaron así, inmóviles, atrapados en un instante suspendido, donde todo lo no dicho era más poderoso que cualquier palabra. El aire estaba impregnado de un magnetismo innegable. Ambos lo sabían. Ese contacto era apenas el inicio de algo más profundo, algo que estaba despertando con la fuerza de una tormenta contenida. Y en ese jardín, bajo el limonero en flor, supieron que ya no podían fingir que entre ellos solo había vecindad. ¿Quieres que siga con la parte 3/5, donde la tensión se intensifica y empiezan a revelarse los verdaderos deseos ocultos entre Mariana y Daniel? El sol comenzaba a descender y el jardín se teñía de tonos anaranjados y suaves sombras alargadas. La tarde parecía envolverse en un silencio distinto, más íntimo, como si la naturaleza misma guardara complicidad con lo que estaba ocurriendo entre ellos. Mariana aún tenía la mano rozando la de Daniel, y aunque bastaba un leve movimiento para retirarla, no lo hizo. Más bien, dejó que ese contacto se convirtiera en una caricia imperceptible, un roce ligero que transmitía más que cualquier palabra. Daniel sentía el corazón golpearle con fuerza. Intentaba pensar en algo trivial, en cualquier excusa para romper esa tensión, pero la forma en que Mariana lo miraba le arrebataba toda lógica. Había en sus ojos un fuego tranquilo, paciente, como el de alguien que había esperado mucho tiempo para volver a sentir una emoción así. Y él, a pesar de su juventud, se descubría vulnerado ante esa mirada, atrapado sin remedio. «Siempre me ha gustado este rincón del jardín», dijo ella en voz baja, casi un susurro. «Aquí el aire es más fresco, y uno puede olvidar el mundo». Daniel asintió, aunque apenas escuchaba el significado de las palabras. Estaba demasiado consciente del calor que irradiaba el cuerpo de Mariana junto al suyo, del aroma a jazmín y a piel tibia que lo rodeaba. Cuando ella giró un poco el torso, el hombro de ambos se rozó, y el contacto fue suficiente para que la respiración de Daniel se agitara sin remedio. Mariana lo notó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, mezcla de ternura y osadía. Con un gesto pausado, se inclinó para apartar un mechón rebelde que caía sobre la frente de él. Sus dedos apenas rozaron su piel, pero la corriente que se desató en ese instante hizo que a Daniel se le erizara la piel de los brazos. «Tiemblas», murmuró ella, sorprendida de su propio atrevimiento. «No es por frío», respondió él, con voz entrecortada, apenas audible. Sus miradas se encontraron otra vez, largas, densas, como si ambos buscaran en los ojos del otro el permiso que aún no se atrevían a pedir con palabras. Mariana sintió que un calor inesperado le subía desde el pecho hasta la garganta. Hacía años que no experimentaba ese vértigo, ese cosquilleo que la dejaba sin aliento. Daniel, por su parte, no pudo resistir la tentación de dejar que su mano se deslizara lentamente sobre la madera del banco hasta rozar de nuevo los dedos de ella. No hubo rechazo. Al contrario. Mariana entrelazó suavemente sus dedos con los de él, como si ese gesto sellara una verdad que ambos temían reconocer. Lo que sentían no era una fantasía pasajera. El ambiente se volvió más denso. El canto lejano de los grillos marcaba el inicio de la noche, y cada segundo parecía empujarles más cerca del límite invisible que aún no se atrevían a cruzar. Daniel levantó la otra mano con cautela, como temiendo quebrar la delicadeza del momento, y la apoyó sobre la rodilla de Mariana. Ella se sobresaltó apenas, pero no lo apartó. Al contrario, colocó su mano sobre la de él, presionándola con una dulzura que revelaba tanto aceptación como deseo. «Daniel», pronunció su nombre lentamente, como si saboreara cada sílaba. «No sabes cuánto significa para mí que estés aquí». Él se inclinó un poco hacia ella,
incapaz ya de mantener la distancia. Podía sentir el calor de su aliento, tan cerca que lo envolvía, y el leve temblor de los labios de Mariana cuando exhalaba. Había un clamor silencioso entre ambos, un imán que los atraía sin remedio. Por un instante, Daniel pensó en retirarse, en contenerse, pero Mariana inclinó apenas el rostro hacia él. Esa mínima entrega bastó para borrar cualquier duda. El roce de sus labios no llegó aún, pero la cercanía, la tensión, era tan intensa que ambos sintieron que el mundo se reducía a ese punto exacto, a ese instante suspendido en el que nada más existía. El jardín, en penumbras, se convirtió en el escenario de un deseo latente. Sus manos seguían entrelazadas, sus cuerpos se inclinaban uno hacia el otro, y el clímax de aquella tensión parecía inevitable. Aún no se habían besado, pero ambos sabían que estaban a un suspiro de cruzar un umbral del que ya no habría regreso. ¿Quieres que siga con la parte 4-5, donde finalmente se acerca el momento en que Mariana y Daniel cruzan ese límite que tanto han contenido? La brisa nocturna comenzaba a recorrer el jardín, moviendo suavemente las ramas del limonero y trayendo consigo un aroma fresco que contrastaba con el calor que se había instalado entre ellos. La luz del día se desvanecía y el resplandor anaranjado se convertía en sombras profundas que envolvían cada rincón. El mundo parecía callar, como si todo aguardara ese instante que llevaba tiempo gestándose. Mariana seguía con la mano entrelazada a la de Daniel. Sentía la fuerza de sus dedos, la calidez que se transmitía en cada roce, y el temblor leve que delataba la mezcla de nervios y deseo. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron de nuevo, más cerca que nunca. El silencio era tan denso que se podía escuchar el ritmo acelerado de sus respiraciones, cada inhalación agitada, cada exhalación convertida en un suspiro contenido. «No deberíamos», murmuró Daniel, aunque su voz carecía de convicción. Mariana sonrió apenas, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. «Hay cosas que no se piensan demasiado», respondió, y sus palabras flotaron en el aire como un permiso. Él se inclinó un poco más, y esta vez no hubo retroceso. El rostro de Mariana se acercó también, lenta, deliberadamente, como quien sabe que está cruzando un límite, pero no quiere apresurarse. Cuando sus labios se rozaron apenas, un estremecimiento recorrió sus cuerpos. Fue un toque breve, ligero, pero tan intenso, que bastó para desatar todo lo que habían contenido durante horas. Daniel retiró apenas el rostro, con los ojos muy abiertos, como si buscara confirmar lo que acababa de suceder. Mariana lo sostuvo con la mirada, sin una pizca de duda, y entonces fue ella quien acortó la distancia. El segundo beso ya no fue un accidente, ni un roce tímido. Fue un encuentro real, profundo, cargado de la pasión que ambos habían guardado en silencio. El corazón de Daniel golpeaba en su pecho con una fuerza desmedida. Sentía la suavidad de los labios de Mariana, el calor de su piel y la electricidad que recorría cada fibra de su ser. Ella, por su parte, experimentaba un vértigo que la hacía sentir viva de una manera que creía perdida. Sus manos temblaban, pero no de inseguridad, sino de intensidad. Acariciaban el rostro de Daniel como si quisieran memorizar cada detalle. El beso se prolongó, lento al inicio, luego más intenso, hasta que ambos tuvieron que separarse apenas para recuperar el aliento. Sus frentes quedaron pegadas, sus respiraciones se mezclaban en el aire húmedo de la tarde, convertida ya en noche. «Mariana», susurró él, con un hilo de voz que denotaba tanto anhelo como desconcierto. Ella acarició su mejilla con el dorso de la mano, temblando ligeramente. «No digas nada. Siente», dijo con firmeza suave, y volvió a acercarse, atrapándolo de nuevo en la calidez de un beso que ya no dejaba espacio para negaciones. Las manos de Daniel buscaron su cintura,
y al contacto sintió el calor expandirse como fuego bajo la piel. Mariana se estremeció, y un leve jadeo escapó de sus labios, cortando el silencio de la noche. Fue un sonido breve, pero cargado de una sinceridad que ninguno de los dos pudo ignorar. El jardín entero parecía arder alrededor de ellos. Las hojas, el murmullo de los insectos nocturnos, todo se convertía en un telón de fondo para aquella atracción imposible de detener. Sus cuerpos se inclinaban cada vez más, sus movimientos se acercaban con una urgencia contenida durante demasiado tiempo. Cuando por fin se apartaron unos centímetros, ambos sabían que habían cruzado un umbral invisible. Ya no podían fingir que lo suyo era vecindad o simple gratitud. Había deseo, había fuego, y lo habían dejado salir. La noche los envolvía en complicidad, y la pregunta ya no era si se atreverían a continuar, sino hasta dónde los llevaría esa pasión desatada. ¿Quieres que siga con la parte 5-5, donde Mariana y Daniel llevan esa atracción a un clímax emocional irreversible que cambiará su relación para siempre? El cielo ya estaba cubierto de estrellas cuando regresaron al banco bajo el limonero. La penumbra hacía que todo pareciera más íntimo, como si el jardín hubiera decidido guardar su secreto. Daniel y Mariana permanecían muy cerca, los labios aún húmedos del beso que habían compartido, los ojos brillando con una mezcla de nervios y deseo. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un puente invisible cargado de energía, un espacio que ambos sabían cómo llenar. Daniel deslizó su mano con cautela hasta tomar la de Mariana otra vez, pero esta vez sus dedos se entrelazaron con firmeza, como si se aferraran a la decisión que habían tomado. Ella respondió con un apretón suave, y al hacerlo, sintió que la corriente recorría de nuevo todo su cuerpo. «No puedo fingir que esto no pasó», dijo él en voz baja, con el pecho agitado. «No después de sentirte así». Mariana lo observó en silencio unos segundos, acariciando el dorso de su mano con movimientos lentos. Había en su mirada un resplandor distinto, mezcla de ternura y osadía. «Yo tampoco quiero fingir», susurró. «He pasado demasiado tiempo reprimiendo lo que siento, y esta noche me he dado cuenta de que aún estoy viva». La confesión cayó entre ellos como una chispa encendiendo un fuego nuevo. Daniel, con un gesto casi instintivo, levantó la mano libre y la posó en la mejilla de ella. Mariana cerró los ojos al sentir el calor de su piel, y un leve suspiro escapó de sus labios. Ese sonido fue la rendición final. Daniel la besó de nuevo, y esta vez el beso fue más profundo, más entregado, con la urgencia de quienes saben que ya no hay regreso. Los brazos de Mariana se aferraron a su cuello con fuerza, y el temblor que recorría su cuerpo revelaba la intensidad de la emoción contenida. Daniel sintió la suavidad de su piel, el calor que emanaba de cada rincón de ella, y todo su ser se estremeció como si estuviera tocando algo prohibido, y al mismo tiempo, inevitable. El tiempo se disolvió. No había más mundo que el roce de sus labios, las respiraciones aceleradas, los suspiros que llenaban el aire nocturno. El jardín, antes un refugio de paz, se había convertido en escenario de una pasión incontrolable. Las hojas susurraban con cada ráfaga de viento, acompañando el ritmo de sus cuerpos que se acercaban cada vez más, sin espacio ya para la duda. Cuando por fin se separaron, apenas unos centímetros, sus frentes permanecieron unidas. Ambos respiraban con dificultad, como si hubieran corrido una carrera imposible. Pero sus ojos estaban llenos de una verdad luminosa. Habían cruzado el límite, y ya nada sería igual. «Daniel», murmuró Mariana, con un brillo húmedo en las pestañas, «lo que sentimos no es un error, es vida, y yo quiero vivirla contigo». Él la miró con una intensidad que casi dolía, conmovido por la sinceridad de sus palabras. «Yo también», dijo, con voz firme pero quebrada por la emoción. «No importa la edad, no importa nada.
Lo único que importa es lo que siento ahora, aquí, contigo. Ella sonrió, y en esa sonrisa había alivio, gratitud y un deseo renovado de no volver a esconderse. Se abrazaron y el contacto de sus cuerpos, cálidos y temblorosos, selló la promesa silenciosa de lo que vendría después. Esa noche, bajo las estrellas, Mariana y Daniel comprendieron que lo suyo no era un impulso pasajero ni una fantasía momentánea. Era un redescubrimiento, una segunda oportunidad que la vida les regalaba en la forma más inesperada. Un vínculo imposible de ignorar, que había nacido entre flores, tierra húmeda y miradas prolongadas. Y mientras permanecían abrazados, envueltos en el perfume del jardín y en la electricidad de lo vivido, supieron que aquel beso apasionado no era un final, sino el verdadero inicio de una historia que los marcaría para siempre.